Ok, pues comenzamos con la última parte de lo que son las estructuras gramaticales. Y pues bueno, nos quedamos precisamente aquí con el futuro continuo. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente es el futuro idiomático. El futuro idiomático, aunque diríamos que no es una estructura, podríamos considerarla muy bien una estructura gramatical porque pues, nos representa muy claramente el uso del futuro. El futuro idiomático se utiliza de manera hablada mucho más que de manera escrita, pero en muchos textos académicos aparece el futuro idiomático. Entonces, de ahí su importancia que estemos mencionándolo aquí, precisamente para poderlo identificar de repente en algunos textos académicos podría aparecer. Pues bueno, igual los enunciados afirmativos, negativos, interrogativos, y hay que identificar que aquí en este tiempo el verbo to be, como pueden ustedes marcar, o como pueden ver aquí más bien, es el auxiliar, ¿sí? Después va seguido de going to, pero unido el verbo to be con el going to significa ir a. Eso quiere decir que aquí toda la oración diría yo voy a trabajar en San Miguel. ¿Sí? Vaya, es una expresión difícilmente traducida al literal como están todas las palabras. Podríamos decir algo similar a eso, entonces tenemos que adaptarnos al significado. I am going to work in San Miguel. Voy a trabajar en San Miguel. De manera negativa ya dijimos que el auxiliar es el verbo to be, por lo tanto la negación se le pone inmediatamente después del auxiliar, que sería aquí el not, y aquí diríamos no voy a trabajar en San Miguel. Y para las afirmaciones, pues hacemos básicamente la inversión de las palabras para hacer la interrogación, que sabemos que tiene que empezar. Siempre comenzamos con el auxiliar y el auxiliar sería en este caso el verbo to be. Obviamente recordamos, si tengo aquí otro sujeto, pues obviamente la forma de verbo to be cambiaría también, ¿verdad? Y pregunto, ¿voy a trabajar en San Miguel? Ahí está. Entonces, ¿cómo identifico el tiempo del futuro idiomático? O la estructura del futuro idiomático, diría yo, es que vamos a tener una forma de verbo to be, puede ser am, puede ser is y puede ser are, dependiendo del sujeto que se esté hablando. Luego viene going to y luego un verbo, diríamos nosotros en presente, ¿verdad? De manera negativa, usamos el not, nada más incrementándolo después del auxiliar, que sería el verbo to be que tengamos, y ahí está. Y para preguntar, invierto la posición del verbo to be, como para comenzar la pregunta por el auxiliar, y pues el sujeto del que esté hablando. Going to y verbo en presente. Eso sería el futuro idiomático. Pues viene el pasado perfecto. El pasado perfecto, bueno, primero que nada hay que recordar, es un tiempo perfecto. Los tiempos perfectos, dijimos, tienen dos elementos básicamente que vamos a estar visualizando dentro de las estructuras. Uno es el auxiliar have, pero como es pasado, no es presente, el pasado de have es had. Por eso aquí el auxiliar, en lugar de tener have, tenemos had. Luego, después del auxiliar para del pasado del perfecto, pues vienen los verbos, debe de tenerse en los tiempos perfectos un verbo, pero ese verbo debe de estar en pasado participio. Y exactamente lo que tenemos aquí, pues es un verbo regular. I had worked, y es un verbo regular en pasado participio. Recordamos que los verbos regulares son exactamente igual que en pasado, solamente la interpretación, la traducción pues sería un poquito diferente, ¿no? Y en lugar de aquí, como el presente perfecto decía yo he trabajado en San Miguel, el pasado diríamos yo había trabajado en San Miguel. La negación, pues el auxiliar es had, por eso la negación la agregamos inmediatamente después de eso y diríamos yo no había trabajado en San Miguel, y invierto posición de auxiliar y sujeto, empiezo la pregunta con el auxiliar para hacer la pregunta. Aquí están los elementos para identificar el pasado perfecto, el auxiliar had y el verbo en pasado participio. Vuelvo a insistir, puede ser regular o puede ser irregular, como ya vimos en el presente perfecto, por ejemplo en el sung, I had sung, ¿sí? I have eaten, dependiendo del verbo, claro. Negación, agrego el not y invierto de posiciones para hacer las preguntas. Eso sería el pasado perfecto.
Luego tenemos el pasado perfecto continuo. Bueno, primero tenemos que recordar que estamos hablando del pasado perfecto. Por lo tanto, el auxiliar tiene que ser el mismo que el pasado perfecto simple. Entonces tenemos ese. Luego, tenemos que es perfecto. Eso quiere decir que después de tener el had en este caso, debemos tener un verbo en pasado participio. El pasado participio del verbo to be sería been. ¿Sí? ¿Y por qué pongo el verbo to be y no pongo otro? Pues porque hay que recordar que para los tiempos continuos tengo dos elementos que se repiten. Una forma de verbo to be y un verbo con terminación ing. Y entonces con eso respeto las tres situaciones que tengo aquí. Auxiliar en pasado, un verbo en pasado participio por ser el tiempo perfecto. Luego por ser el tiempo continuo, una forma de verbo to be, que básicamente se juntan las dos cosas que es el pasado participio del verbo to be y la forma de verbo to be para juntar las dos situaciones de perfecto y continuo. Y por último un verbo con terminación ing o con el gerundio. ¿Sí? Con eso identifico el tiempo. Aquí están muy claros los identificadores. La negación van después del auxiliar. Básicamente es lo único que se agrega. Y para la pregunta, pues intercambio de posición otra vez el auxiliar. ¿Qué diría yo? Yo había estado trabajando en San Miguel, es lo que yo diría en español si tradujera este enunciado. El negativo, yo no había estado trabajando en San Miguel. Y pregunto, ¿había yo estado trabajando en San Miguel? Esa es la estructura. Los identificadores aquí son muy claros, ¿verdad? No tenemos otra situación y simplemente es agregar estas partes que son los elementos esenciales de la estructura. Después viene futuro perfecto. El futuro perfecto. Primero, hay que recordar, futuro, el auxiliar de futuro es will. Entonces, de alguna manera, tengo que poner el auxiliar de futuro. Y luego me dice que es perfecto. Y para recordar, los tiempos perfectos usan auxiliar have o had, dependiendo del tiempo. En este caso, como es will y el auxiliar de alguna manera para que nos demuestre el tiempo base, pues entonces el verbo sería have. Y luego, después del verbo auxiliar have, debo de tener un verbo en pasado participio, que aquí tengo un verbo regular. Y hay que recordar que puede ser también un verbo en pasado participio, pero en su forma irregular. Sigo usando los regulares aquí, básicamente. ¿Sí? Para la negación uso el not. Bueno, la diferencia, otra vez aquí, que pues uso el will en todos los tiempos, en todas las estructuras, como lo hemos estado usando en el futuro simple, por ejemplo. Y pues bueno, aquí está. La negación después del auxiliar, en este caso tenemos dos auxiliares, will y have, pero se usa el primer auxiliar, o que sería como el auxiliar base para tomar en cuenta el tiempo, y ese es donde se recibe la modificación y igual se utiliza para hacer la pregunta, como siempre invirtiendo el auxiliar y el sujeto. Y bueno, aquí diríamos, yo habré trabajado en San Miguel, porque acuérdense que el auxiliar will le da la terminación haremos, hará, dependiendo del sujeto con el que hable. Yo habré trabajado en San Miguel. El negativo, yo no habré trabajado en San Miguel, y habré yo trabajado en San Miguel, la pregunta. Estos son nuestros identificadores y bueno, creo que también son muy claros en ese aspecto. Luego nos queda el futuro perfecto continuo. Bueno, otra vez, futuro. Utilizo mi auxiliar de futuro. Luego sigue perfecto. Cuando hablábamos de perfecto dijimos dos elementos para los tiempos perfectos. El auxiliar have, que ya lo puse aquí, y un verbo en pasado participio, que en este caso pongo el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be? Porque la siguiente es que sean también un tiempo continuo, y el tiempo continuo, recuerden, debe tener una forma de verbo to be, o sea que aquí aglutinamos lo del verbo en pasado participio y la forma del verbo to be, sí, en cualquiera de sus formas, y luego un verbo con terminación ing para terminar la parte de continuo. Entonces, tenemos que tomar en consideración esto estructura, pues una estructura muy larga, pero es básicamente lo que tenemos que tomar en consideración. Otra vez, will le da la terminación habré. Entonces aquí decimos yo habré
estado, porque es el pasado participio del verbo to be. Yo habré estado, yo habré sido, depende del caso. Yo habré estado, y luego terminación ing, trabajando en San Miguel. Y para la negación ya sabemos, la negación va después del auxiliar, que sería will, y cambio de posición con el sujeto para hacer la pregunta. Yo no habré estado trabajando en San Miguel, el negativo, y la pregunta, ¿habré yo estado trabajando en San Miguel? Y pues aquí están muy claras nuestros identificadores. Bueno, pues básicamente estos son los tiempos que necesitamos ir identificando. Es importante recordar, mencionar, el propósito de ver los tiempos no es que nos aprendamos de memoria todos los tiempos o todas las estructuras. El propósito principal de esta presentación es, 1, identificar las estructuras de los tiempos, así como reconocimiento, ver algunos patrones que se repiten. Ya estuvimos viendo que los perfectos llevan el auxiliar have y llevan un verbo en pasado participio, que los continuos llevan una forma verbo to be y luego un verbo con terminación ing, que los futuros mayormente utilizan el auxiliar will. ¿Se fijan? Entonces son patrones y básicamente es que empecemos a notar esos patrones de repetición para que al momento que yo vea un enunciado identifique en qué tiempo se encuentra. Así, sí. Y si tengo mi duda, pues ustedes pueden recorrer a esta presentación, a este video, o a sus notas que tomaron en su manual, ¿no? Que de alguna manera vamos a tener la misma información. Entonces, eso sería. Ahora, vuelvo a insistir, el propósito entonces no es recordarlo de memoria, es medio irnos relacionando con los patrones de cambio en los tiempos y pues empezar a identificar los tiempos. Obviamente saber qué se está diciendo con cada uno de los tiempos. Si tienen algún problema, yo creo que van a tener que escribir también en su manual lo que significan las frases, los enunciados que estamos poniendo para que más o menos vayamos relacionando la información. Y básicamente empezar para poder entender las ideas detrás de un texto, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Bueno, pues que es importante los verbos. Ya en el siguiente tema daremos un repaso a los verbos, a estructuras de los verbos, las formas de los verbos, porque tenemos que recordarlos. Y otra vez mencionar la importancia de tener a la mano los verbos. Es importante que se estén practicando o que se estén leyendo por lo menos los verbos. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, va a estar complicado recordarlos. Es muy importante, son la estructura más importante del inglés, porque con eso definimos las acciones que se están haciendo. Entonces tenemos que aprenderlos bastante bien. Pues bueno, esperemos que haya sido muy claro los videos y procedemos entonces a realizar las actividades o los ejercicios que vienen a continuación.